Iglesia, buenas noches. Dios les bendiga. Qué bueno poder estar otra vez con ustedes, una vez más, un día más. Poder compartir con ustedes una palabra de parte del Señor y delante del Señor. Perdónenos ahí por la pequeña demora. Hubo unos percances con el montaje. Pero bueno, ya todo se solucionó. Gracias a Dios. Así que buenas noches, mis amadas, mis amados. Eh, Dios les bendiga mucho. Damos gracias a Dios por esta noche, por este día que Él nos regala para estar delante de su presencia. Dispuestos a escuchar una vez más su palabra, dispuestos a escuchar una vez más su voz y a disfrutar de su presencia, a disfrutar de su bondad, a disfrutar de su cariño, de su ternura, de su paz. Así que yo te invito esta noche para que juntos disfrutemos esta noche de su palabra y de su presencia. Él está tanto allí contigo como está aquí conmigo. Así que es una cuestión de fe, es una cuestión de que tú lo creas, es una cuestión de que rindamos nuestro corazón, nuestros corazones esta noche para escuchar lo que Dios hoy tiene para decirnos, ¿sí? Él, como siempre, ha preparado una cena para su iglesia, una cena para su pueblo. Él, como un Padre bueno, quiere hoy alimentar a su iglesia y a su pueblo con su palabra. Nos quiere edificar, nos quiere santificar, nos quiere purificar, ¿sí? Así que es muy importante que nosotros entendamos el propósito de Dios esta noche para nosotros y así poder disponer nuestros corazones con alegría, con gozo, para lo que Dios quiere hacer y hablarnos esta noche. Doy gracias a Dios por la disposición de sus corazones. Sé que Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y ustedes han respondido al llamado que Dios ha hecho esta noche a sus corazones. Así que, ¿qué tal si empezamos a orar? Empezamos orando. Ahí donde tú estás, yo te invito a que cierres tus ojitos y vamos a pedirle al Señor que esta noche nos acompañe, que esta noche Él nos ilumine a través de su palabra, nos hable. Amén. Padre, en esta noche queremos darte gracias, bendito Dios, por la oportunidad tan grande, tan inmensa. Una semana más, Señor, gracias, porque para nosotros es un gozo poder escuchar tu voz, poder escuchar tu palabra. Para nosotros, Señor, es un privilegio muy grande, por lo cual nosotros estamos felices y nos sentimos muy gozosos de que tú nos ames con amor eterno, que nos des la vida, nos des la salud, nos des incluso la disposición y la gracia para estar esta noche delante de ti, para escuchar tu voz. Yo doy gracias a ti por tu pueblo, por tu iglesia, por cada uno, por cada una que se conecta esta noche para escuchar tu palabra, Señor. Muchas gracias por hablarnos. Hoy confiamos y esperamos que tú nos hables. Así que yo te pido, Espíritu Santo, que nos pastorees y nos hables esta noche. Que esta noche tu propósito se cumpla a través de tu palabra en nuestras vidas. Te lo pedimos, cada uno de nosotros desde sus casas. Y yo desde aquí, desde mi casa, te lo pedimos a ti, Padre, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, iglesia. Nosotros hace 8 días hablamos acerca de una de las características que tiene un verdadero discípulo de Cristo. Leímos una primera parte del texto de Lucas capítulo 19. Leímos la primera parte, la primera porción de la entrada triunfal en Jerusalén de Jesús. Y estudiábamos hace 8 días acerca de esa característica que tú y yo como discípulos de Cristo debemos tener, y es nuestra obediencia sin reproches. Hace 8 días hablamos
de la obediencia a Dios, a nuestro Señor, sin reproche. Y hoy vamos con una segunda parte de este texto. Recuerden que estamos en el estudio de Lucas, ya casi estamos prontos por terminar, pero el Señor en su infinita gracia y sabiduría nos habla todo el tiempo a través de su palabra escrita. Así que hoy vamos con la segunda parte de este texto y yo te invito a que me acompañes a Lucas capítulo 19 versículos 35 al 40. Y comienzo leyendo, diciendo: y lo trajeron a Jesús. Recuerde que habíamos hablado hace 8 días de que los discípulos, Jesús había enviado a 2 de sus discípulos para ir por un burrito a una aldea, lo cual ellos obedecieron y lo trajeron. Y comienza diciendo el versículo 35, y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él, respondiendo, les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Amén. Así que aquí tenemos una multitud de discípulos de Cristo, de Jesús, siguiéndolo, acompañándolo en la entrada triunfal de Jerusalén. Y aquí vemos una característica, como decíamos ahorita, hace poco, una característica en estos discípulos, una característica que el Señor espera encontrar en ti y en mí, y es la correspondencia que Él espera de parte nuestra hacia Él por las maravillas que Él ha hecho en tu vida y en mi vida. Él espera que nosotros le correspondamos en alabanza y en adoración. Aquí tenemos a unos discípulos que están recibiendo a Jesús y otros que van caminando con Él, alabándolo. Y lo están alabando por una razón, o por varias razones, digámoslo así. Por las maravillas que ellos habían visto de Dios, las maravillas que Dios había hecho en sus vidas, las maravillas que Dios había hecho en Israel, en cada aldea, en cada pueblo, en cada ciudad. Y dentro de todas esas maravillas que ellos habían visto, de las cuales habían sido testigos, tenemos algunas cuantas que yo tomé, de las cuales yo tomé nota. Yo quiero que empecemos a imaginarnos esas maravillas y esos milagros que Dios hizo a través de la vida de Jesús. Como por ejemplo la multiplicación de los panes y de los peces. Yo no sé si tú alcanzas a dimensionar y a imaginar tremendo milagro que Dios hizo ese día. Como el Señor coge tan solo unos panes y unos peces y los multiplica. La gran multiplicación. Esto fue un milagro grandioso, sorprendente, que causó la admiración de las multitudes, que causó la admiración y el asombro de aquellos de sus seguidores y sus discípulos, aun de aquellos que no creían en Él. Eran milagros que no podían callar de alguna forma, de alguna manera, lo que Dios estaba haciendo a través de la vida de Jesús. ¿O qué me dicen ustedes cuando Jesús llega a la isla de Gadara, llega a Gadara, y allí se encuentra con el endemoniado gadareno, un hombre que había sido atormentado y atado por una legión de demonios? Tanto era la posesión demoníaca, la operación demoníaca sobre la vida de este hombre, que ni siquiera las cadenas podían subyugarlo, porque tenía tal fuerza que las rompía.
era un hombre que habitaba en los sepulcros de Gadara. Y cuando ve venir a Jesús, un hombre con una legión de demonios, el Señor lo hace libre. ¡Qué maravilla! ¿Qué otra maravilla? Ellos vieron, por ejemplo, a una mujer que padecía de flujo de sangre hacía 12 años y que tan solo por ella haber tocado el manto de Jesús fue sana. Y ese mismo día Jesús iba a sanar, a resucitar a la hija de Jairo. ¡Qué maravilla! El Señor cuando resucitó a la hija de Jairo. Cuando sanó al ciego Bartimeo, un hombre que la gente lo veía y lo conocía como un ciego. Y el Señor le da la vista. Quiero que piensen si ustedes hubiesen sido testigos en ese momento de esas cosas que Jesús estaba haciendo por todo Israel. Además de eso, cuando sanó a los leprosos, gente tan despreciada y tan rechazada como los leprosos, Jesús no tuvo reparos en compartir con ellos, en acercárseles, en amarlos, en tocarlos. Y el Señor sanó a los leprosos. ¡Qué maravilla cuando lo hizo! ¡Qué maravilla cuando el Señor también sanaba a los paralíticos! Eso causaba asombro, eso causaba temor en el corazón de los hombres al ver las maravillas de Dios a través de la vida de Jesús. ¿Qué me dicen de la resurrección de aquel joven, el hijo de la viuda de Naín? ¿O qué me dicen de tremendo milagro cuando resucitó a Lázaro después de 4 días de muerto? Porque si bien es cierto, Jesús resucitó a la hija de Jairo cuando había acabado de morir, también es cierto que Jesús había acabado de resucitar a un joven que lo llevaban apenas en un cajón hacia el lugar de su entierro. Pero aquí vemos un milagro sorprendente y es la resurrección de un hombre que yacía en su tumba hacía 4 días. Ustedes podrán imaginarse que ahí mismo la palabra lo dice, que hedía. O sea, piensen por un momento el asombro que causó ese milagro. Solo ese milagro, el milagro de la resurrección de Lázaro. Y entre muchos otros más. Jesús hizo tantos milagros que dice al respecto, Juan capítulo 21, versículo 25, dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. ¿Cuántas obras, cuántas maravillas hizo Dios a través de la vida de Jesús? ¿Cuántas de sus enseñanzas, cuántas palabras? Que dice la palabra que no, si se escribieran todas, dice el autor del Evangelio de Juan, que piensa que no alcanzarían los libros para escribirlas todas. Ahora yo quiero que pensemos también en las maravillas que Dios hizo en el pasado, no solo en los tiempos de Jesús, a través de Jesús, sino las maravillas que hizo Dios en el pasado, como en Éxodo capítulo 15. En Éxodo capítulo 15 vemos el cántico que compuso y que cantó Moisés y María, su hermana, al Señor. Después de ellos haber visto toda una cantidad de milagros y maravillas con las cuales Dios los rescató de la esclavitud de los egipcios, como el Señor, con toda suerte de milagros, de prodigios y maravillas sorprendentes y tremendos, libertó al pueblo de Israel. Y este cántico ellos lo componen, lo cantan después de haber cruzado el Mar Rojo. Piénsenlo por un momento. Tú haber visto con tus propios ojos un mar que se abre en dos, las profundidades del mar abrirse para que el pueblo del Señor pasara en seco. Yo creo que yo hubiese quedado muy aterrado, muy asombrado. El solo hecho de leerlo y imaginármelo me causa asombro, me causa mucha admiración, pero quisiera que tú trataras de pensar en lo que esas personas que estuvieron en ese momento pudieron sentir al haber visto tal maravilla, tal obra, tal milagro ese día. Una cosa sorprendente.
Así que tanto las maravillas de Dios a través de la vida de Jesús hace 2000 años, como las maravillas que Dios hizo en Éxodo capítulo 15, cuando el Señor lo saca de Egipto. Y así ha sido a través de la historia y a través de los siglos. Dios es un Dios de maravillas. Quisiera que pensaran por un momento lo que puede producir el ver, el ser testigo de esas maravillas. Y yo creo que eso nos produce asombro, nos produce mucho temor, nos produce reverencia, admiración. Pero por sobre todas las cosas, según el texto que estamos estudiando en Lucas, el ver las maravillas de Dios nos produce alabanza. Pues esto fue lo que produjo en estos discípulos al ver las maravillas de Dios en Jesús. Les produjo alabanza de corazón. ¿Por qué les digo alabanza de corazón? Porque la alabanza, como muchas veces la hemos pensado o incluso nosotros la hemos vivido, ese tipo de alabanza va más allá de simples palabras. Esa alabanza es más que una canción. Esto va más allá del simple hecho de tararear una canción. Esto va más allá del simple hecho de levantar nuestras manos. Esto va más allá de repetir o entonar unas palabras que muchas veces lo hacemos hasta sin sentido. Muchas veces nosotros lo hacemos inconscientemente. Vamos a la iglesia, cantamos, o en nuestra casa, o en la intimidad, o en nuestros devocionales, cantamos, alabamos, se supone que estamos alabando, adorando al Señor, entre comillas, pero ni siquiera pensamos en lo que estamos haciendo, o no somos conscientes de por qué lo estamos alabando. Hay personas que no alaban a Dios porque no saben por qué lo van a alabar, pero tú y yo se supone que deberíamos saber por qué lo alabamos, por qué alabamos a nuestro Dios, por qué Él es digno de alabanza, por qué Él es digno de adoración. Yo quisiera que hicieras ese ejercicio en este momento de pensar, ¿por qué tú deberías alabarlo? ¿Por qué cuando tú lo alabas, por qué lo haces? ¿Lo haces por seguir la dirección del director de alabanza, del ministro en el altar? ¿Lo haces porque lo lees y lo repites, pero ni siquiera entiendes o sabes lo que cantas? ¿O lo haces de corazón? ¿O lo haces de corazón? Dice la palabra del Señor que el Padre busca adoradores. Adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad al respecto. Así que es necesario que nosotros, como sus discípulos, entendamos lo que hacemos. Que nosotros podamos ser conscientes y reconocer las maravillas y los prodigios que Dios ha hecho en nuestras vidas. Piensa por un momento en lo que Dios ha hecho en tu vida. Yo quisiera que en este momento hicieras ese ejercicio y pensaras, ¿qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Empieza a recordar qué cosas ha hecho Dios en tu vida. Quizás Dios te ha sanado de alguna enfermedad. Quizás estabas pronto a morir y cuando tú elevaste un clamor al Señor, Dios te sanó. Quizás los médicos no te daban esperanzas y Dios te las dio cuando te sanó de tu enfermedad. Quizás Dios te bendijo con un empleo, el empleo de tus sueños. O quizás estabas pasando por una necesidad, una situación económica muy adversa, muy difícil, pero Dios en su bondad te abrió las puertas de un empleo y te proveyó a través de él. Quizás Dios te dio un negocio, el negocio que tú tanto le pedías. Quizás te dio un hijo que tú esperabas, te dio el esposo o la esposa que tú le estabas pidiendo. Quizás te dio una casa, quizás te dio un carro, quizás te dio el estudio. Mejor dicho, no terminaríamos acá si pensáramos en todas las cosas que quizás Dios nos ha dado. Pero podría haber alguien también que me está escuchando en este momento o que me puede escuchar después, pensando, Señor,
Podría estar pensando, pastor, ese no es mi caso. Mi caso es que lo he perdido todo, que mi esposo o mi esposa me dejó, mis hijos, mi hijo se murió, perdí el empleo, quedé sin nada, quedé en la escasez, soy una persona pobre, quería estudiar y no lo pude hacer. Pero déjame decirte algo, tanto para el que tiene algo que haya recibido de parte del Señor, como para alguien que tal vez piensa que no, algo que tal vez piensa que le ha ido mal. Para cualquiera de los dos tipos de público, yo te diría hoy, hay una maravilla que es incuestionable, una maravilla que es la más grande, es la más portentosa, es la maravilla más poderosa e incomparable que Dios ha hecho por ti y por mí. Y yo le pido al Espíritu Santo en esta noche que en este momento inquiete tu corazón y que llame toda tu atención para que te des cuenta de la maravilla que Dios sí ha hecho en ti. Y es una maravilla que no tiene comparación alguna de entre todas las maravillas y los milagros y los portentos que Dios ha hecho a través de la historia y en medio de su pueblo, entre sus hijos. ¿Cuál es? ¿Cuál maravilla es? Es nuestra reconciliación con Dios. Nota lo que dice el versículo 38. Dice, diciendo, ¿cómo alababan estos discípulos a Jesús? Decían, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Esa palabra, paz en el cielo, significa la victoria total de Jesús sobre Satanás, sobre la muerte, sobre el pecado, dándonos a ti y a mí la reconciliación con nuestro Dios. Yo no sé si tú alcanzas a entenderlo, si tú alcanzas a dimensionar tal milagro. Mira lo que dice Colosenses 1. Colosenses capítulo 1, versículos 19 al 22. Dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. ¿Entiendes que tú eras enemigo de Dios? ¿Eras enemigo de Dios? Que lo único que tú y yo nos merecíamos era la muerte eterna, la condenación. Tú y yo estábamos separados de Dios. Y mira lo que hizo Jesús por ti y por mí, lo que hizo el amor de Dios por ti y por mí. Dice que éramos en otro tiempo extraños y enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Amén. Amén. Notas, ves que Dios se ha hecho maravillas por ti, porque de alguna manera, muchos de estos discípulos que fueron testigos de estas maravillas, dice la palabra que volvieron atrás. Muchos de esos discípulos volvieron atrás. Un día Jesús los confronta fuertemente y muchos de ellos toman la decisión de volver atrás. Y el día en que Jesús fue apresado, el día que lo cogieron, muchos de sus discípulos también se disiparon, se escondieron. Muchos lo dejaron solo. Entonces, incluso de esos que habían sido sanados, que habían visto una maravilla de Dios en sus vidas, muchos de ellos quizás pudieron haber ido al infierno cuando murieron, porque nunca ordenaron su vida con el Señor, nunca creyeron en Jesucristo como su Señor y como su Salvador, nunca recibieron al Espíritu Eterno que los santifica, que los hace nacer de nuevo, y por lo tanto quizás muchos de ellos que fueron testigos de esas maravillas de Dios, quizás hoy estén en el infierno. Por eso te digo a ti que me escuchas esta noche, ¿de qué nos sirve nosotros ser testigos
de todas esas maravillas de Dios si al final de cuentas no reconocemos y no aceptamos y no somos conscientes de la más grande maravilla que Dios ha hecho por ti y por mí, y es nuestra reconciliación con Él? A eso se refiere ese término paz en el cielo en el versículo 38. Ese día cuando Jesús murió y resucitó, hubo paz en el cielo porque se reconciliaron todas las cosas y hubo reconciliación para ti y para mí con nuestro Dios. Eso me causa a mí mucho gozo, eso quebranta y conmueve mi corazón profundamente. El hecho de yo solo pensar y saber lo que yo era antes y ahora lo que soy, porque Él me reconcilió con el Padre. ¡Qué maravilla tan sorprendente! Ahora, ¿qué pasó en el versículo 39? ¿Qué pasó con esa alabanza? Con esa alabanza extravagante que los discípulos estaban dando a Jesús. Dice el versículo 39, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Vuelvo y lo leo. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Mire lo que le están diciendo los fariseos a Jesús. Y esto nos muestra dos cosas. Y una es que Satanás ha tratado, y él tratará siempre con todo lo que esté a su alcance de impedir que la gente o que sus discípulos lo alaben al Señor. Siempre a través de la historia y a través de los siglos, siempre Satanás ha tratado con todo lo que está a su alcance de impedir eso, de impedirlo. Cuéstele lo que le cueste. Él siempre se ha opuesto a las cosas de Dios, Él siempre lo ha resistido, pues su naturaleza es una naturaleza rebelde. Y por lo tanto Él ha tratado de usurpar la gloria, Él ha tratado de robar la honra, el honor, ha tratado de robar la alabanza y la adoración que el mundo entero, que la humanidad y que nosotros mucho más, nosotros como sus discípulos le debemos. Él siempre ha usado la misma estrategia desde el huerto hasta el día de hoy, a través de los siglos, a través de la historia, engañando, mintiendo, con una sarta de mentiras a la humanidad, con sus siniestros propósitos. No sé si alcanzas a entender esto, tratando de robarlo lo que a Dios y solo a Dios le pertenece, que es la gloria, es la honra, el honor, el poder, la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos, porque así está escrito. Satanás siempre ha tratado. Miren en Mateo capítulo 4, versículo del 8 al 11, lo que le propone Satanás a Jesús. Le dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, ¿cómo le contesta Jesús? Le dice, vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mira lo que le está proponiendo Satanás. Y él no ha cambiado de plan y de estrategia. Él todavía sigue engañando a muchos. Muchos piensan que muchos por la ambición de su corazón incluso terminan haciendo tratos con el diablo. Y sí, Satanás, de alguna manera Dios le ha permitido a Satanás ser el príncipe de este mundo. Y por eso Satanás a muchos les ha dado lo que ellos le han pedido. Les ha dado fama, les ha dado reconocimiento, les ha dado plata, les ha dado poder, les ha dado la gloria de este mundo. Pero tristemente la gente que cae en esa mentira de Satanás no se da cuenta que si Él es el príncipe de este mundo, pues Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sí que le ha costado caro a la gente que ha hecho eso, que han hecho esos tratos con Él. De alguna manera, Jesús
además del propósito con el cual Él vino, además del propósito con el que Él vino para salvarnos y darnos vida eterna, uno de sus propósitos también era mostrarnos al Padre, pero también Él vino para mostrarnos aquí misma. En este texto que acabamos de leer, Él muestra y Él habla de cómo Él vino también para alabar al Padre, adorar al Padre. ¿Sí? Entonces yo creo que nosotros debemos aprender de Jesús, debemos de entender lo que Jesús entendió. Así que tú que me escuchas, debes de entender el propósito con el cual Dios a ti te creó. Dios a ti te creó para su gloria. Dios a ti te creó para su honra, para honra y gloria de su nombre. Él te creó a ti para que tú le alabes, para que tú vivas para Él, para que tú le adores. Y al respecto de eso dice el Salmo 150, versículo 6, todo lo que respira, alabe a Jehová. Y así titula la enseñanza de esta noche, todo lo que respira, alabe a Jehová. Tenemos que entender que por Él es que existen y subsisten todas las cosas, pues Dios hizo todas las cosas por Él, las hizo por Él y para Él. No te dejes engañar de Satanás, lo que yo te decía ahorita. No te dejes engañar de Él. Él ya ha sido derrotado. Quizás Él es el príncipe de las tinieblas y se le ha permitido ser el príncipe de este mundo, pero Jesús es el Rey de Reyes y Señor de señores. Nota, piensa por un momento. Mira, Satanás y sus ángeles serán algún día echados al fuego eterno. Y también aquellos que decidieron a voluntad propia seguirlo y servirlo. Y también este mundo que hoy vemos y palpamos dejará de ser, porque será destruido. Pero dice la palabra que el que vive para el Señor, el que ha rendido su vida a aquel que lo hizo, vivirá para siempre por la eternidad. Así que tú verás a quien quieres servir y alabar. Si alguien que está derrotado y su final será la ruina y la condenación por la eternidad, o al bendito Salvador que dio su misma vida por ti y por mí para que no perezcamos. Entonces en este versículo 39 podemos ver que Satanás siempre tratará de impedir la alabanza de los hijos de Dios. Él siempre tratará. Pero ¿sabe qué es lo peor de todo en ese versículo 39? Son los fariseos los que le están diciendo a Jesús que detenga a sus discípulos. Y esos fariseos son ese tipo de personas religiosas que se las dan de muy santos, esos que sacan pecho con sus filacterías y sus palabrerías y que muestran una falsa piedad, esos que hablan muy bonitos de palabras de labios para afuera, pero que su corazón está lejos de Él. Es un corazón que está lleno de hipocresía, de crítica, de maldad. Pues eso es lo que están haciendo en ese momento, criticar a los discípulos por la alabanza, por la algarabía, por la alabanza extravagante que ellos estaban viendo y escuchando de los discípulos de Jesús. Así que lo que más sabían hacer ellos era criticar. Todo el tiempo estaban tratando de escuchar a Jesús para criticarlo, mirando a sus discípulos para criticarlo, todo lo que hacía Jesús, todo lo criticaban, todo lo criticaban. Ese ha sido un espíritu que siempre ha estado a través de los siglos, porque recuerden por un momento en 2 de Samuel capítulo 6 versículos del 16 al 23, cómo David con Mical, ustedes han escuchado o han leído esa historia, cómo David tiene mucho gozo en su corazón por llevar el arca a Jerusalén, lo que él había querido hacer hacía mucho tiempo, y él tenía mucho gozo en su corazón. Y a causa de ese gozo, él danzaba, él se hizo vil, él se hizo despreciable incluso para los ojos de los hombres.
como Mical. Mical lo despreció cuando lo vio a la distancia danzando para el Señor. ¿Cómo despreció Mical lo que estaba haciendo David? David estaba alabando al Señor con todo su corazón, con pasión, con entrega, con fuerza, con todo su corazón. Y mientras él lo hacía para el Señor y el Señor se alegraba, mientras el Señor se sonreía al ver el corazón de su hijo adorándolo, hay una mujer que lo que está haciendo es mirándolo y despreciándolo, rechazándolo. ¿O qué me dicen ustedes de aquella mujer que enjugó los pies del maestro con sus lágrimas y con sus cabellos? Noten, ¿qué hicieron los fariseos que estaban ahí? O la otra mujer que derramó un perfume de alabastro ungiendo a Jesús para su sepultura. Siempre ahí estaban los fariseos para criticar. Y decían, si este fuera verdaderamente profeta, se daría cuenta de qué tipo de mujer es la que lo está tocando. Es una hipocresía muy brava. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, amados, porque nosotros podemos caer en eso. Podríamos creernos los más santos, podríamos caer inconscientemente o conscientemente en una falsa religiosidad. Y ahí es donde nos podríamos volver en criticones, donde nos volvemos como nos creemos los que más sabemos, los más santos, y empezamos a criticar a los que alaban al Señor de corazón. Tengamos cuidado con eso. Tengamos cuidado con eso, porque si algo Dios detesta es ese tipo de corazones hipócritas. Más bien yo te animo a ti, que si en algún momento tú te has sentido así o lo has hecho, ¿por qué no más bien te unes a esa alabanza de corazón? Y tú también lo haces. Y tú también lo alabas. Así que cuando esto sucede, cuando Jesús escucha la sugerencia de estos hombres hipócritas, de los fariseos, cuando le dicen que calle a sus discípulos, miren la respuesta de Jesús en el versículo 40. Dice el versículo 40, Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y esto nos muestra, nos enseña, denota cómo la creación alaba al Señor. Toda la creación Dios la hizo con un propósito para que lo alabara, para que lo honrara. Por eso, vuelvo y repito, este sermón se llama Todo lo que respira, alabe a Jehová. Salmo 150, versículo 6. Ese es el propósito de Dios con su creación, que todo lo que Él hizo, tanto los cielos y la tierra, el mar, el universo, los animales, todos los que vuelan, los que están en el mar, los animales terrestres, todo, absolutamente todas las cosas tienen un propósito y es alabar al Señor. Dice el Salmo 69, versículo 34, alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos. El Salmo 148, versículo 7 al 13 dice, alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Amén. Así que esta noche el Señor te dice, si tú eres consciente de lo que Dios hizo por ti, el Señor espera que tú le alabes, pero de corazón. Eso es lo que el Señor espera de ti, que tú lo adores en espíritu y en verdad, que tú le correspondas y prorrumpas en alabanza, pero desde tu corazón, pues Él se lo merece. Él es digno,
Él es digno de toda alabanza y toda adoración. Asegúrate la próxima vez, en vez de criticar a alguien que está levantando sus manos, o que quizás está llorando, o que quizás está postrado porque está adorando a su Señor, en vez de criticar a esa persona, porque yo escucho a muchos decir, dicen así, ese disque levantando las manos y sabiendo lo que hace. En vez de eso, ¿por qué tú no más bien te concentras y tú le alabas? La próxima vez asegúrate de que olvídate incluso del que está a tu alrededor. Cuando vayas a la iglesia, cuando estés en tu casa para alabarlo. Y si quieres levanta las manos o póstrate. Si quieres llorar, llora. O si quieres gozarte, gózate. Pero asegúrate cuando tú lo vayas a alabar que lo hagas de corazón. Al Señor le encanta. El Señor siente como un perfume grato, como un olor grato cuando Él escucha, cuando Él siente a uno o una que levanta una oración, que levanta un canto, que levanta una adoración, una alabanza para Él. Al Señor se siente atraído, al Señor le encanta ese perfume de alabanza de su pueblo, de su iglesia. Y más de aquellos, como lo hemos visto en esta noche, que reconocen y entienden y son conscientes de las maravillas que Dios ha hecho en sus vidas, de que ahora son salvos. Si tú eres salvo, tú que me escuchas eres salvo, ya tienes suficientes razones para alabarlo, ya tienes suficientes razones para honrarlo, para adorarlo. Ya sabes que el día que tú mueras irás al cielo si realmente eres salvo, si realmente eres un discípulo. Y así que si tú eres un discípulo, yo te exhorto hoy en el nombre del Señor, adóralo, alábalo de corazón, no solo de labios, sino de corazón, con toda tu vida. Vive una vida de agradecimiento para Él. No solamente es alabarlo cuando le cantamos, sino el hecho de que tú vivas una vida para Él en agradecimiento. Eso habla de la alabanza y la adoración tuya para el Señor, para aquel que te amó con amor eterno. Y quisiera terminar con una composición hay dos versiones, una de Jesús Adrián Romero y otra de Danilo Montero. Y yo sé que es una canción muy conocida por todos ustedes y se llama Has Aumentado. Es una preciosa canción de alabanza. Y dice la canción, has aumentado, oh Dios, tus maravillas. Enumerarlas no puedo. Si yo anunciare y hablare de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día. Tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Amén. Así que hemos terminado la enseñanza de hoy. Pero ¿qué tal si oramos? ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor que nos abra el entendimiento? Necesitamos entender las maravillas que Él ha hecho por nosotros, para que la próxima vez que le alabemos, lo hagamos conscientes de lo que cantamos, lo hagamos conscientes de lo que Él ha hecho por nosotros y lo que hará. Amén. Padre, en esta noche te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra hablada a nuestros corazones. Gracias porque hoy, por tu misericordia y tu amor para con tus hijos, para con tu pueblo, para con nosotros, tú nos haces caer en cuenta de las maravillas poderosas, de las maravillas grandiosas que tú has hecho por nosotros. Señor, tú has hecho milagros, tú has hecho prodigios, tú has hecho proezas en nuestras casas, en nuestras vidas, en medio de nuestras familias. Señor, pero por sobre todas esas cosas, la mayor y la mejor de todas, es el hecho de que tú te hayas dado por nosotros en la cruz. Es el hecho de que tú hayas dado tu vida para reconciliarnos con Dios. Es el hecho de que tú te hayas negado a ti mismo con amor eterno para nosotros ser salvos, para nosotros saber hoy que hoy somos
salvos, que hoy somos tus hijos, que hoy nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, Señor. Si bien es cierto, los discípulos un día se gozaron, Señor, porque tú les diste poder y autoridad para echar fuera a los demonios. Y ellos vinieron con gozo a contarte lo que hacían en tu nombre, pero tú les dijiste enfáticamente, no se gocen por eso. Tú les dices, gócense porque sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Y es lo que yo te pido, que esta noche tú hagas consciente a tu pueblo y a tu iglesia, para que nosotros podamos prorrumpir en alabanza y en adoración desde la profundidad de nuestro corazón y podamos corresponderte a ti en adoración. Haz de nosotros, de tu iglesia y de tu pueblo para este tiempo, una iglesia y un pueblo que te adora en espíritu y en verdad, pues tales adoradores buscas tú que te adoren. Haz de tu iglesia para este tiempo un pueblo que te adora en espíritu y en verdad. Un pueblo que se une al cántico, a la alabanza y a la adoración de toda la creación, como lo hemos acabado de leer en tu palabra, Señor. Así que hoy nos unimos a la alabanza de la creación y todo lo que respira, alabe al Señor en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Muy bien, amados, hemos llegado a nuestro final de esta reunión. Les recuerdo antes de terminar para que se inscriban para el culto de las 9 de la mañana el domingo y el culto de las 11 de la mañana. Recuerden que tienen que hacerlo a tiempo porque es con cupo limitado. Así que espero verlos el domingo, si Dios lo permite, con un corazón dispuesto, un corazón hambriento y sediento, con un corazón expectante de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Amén. Muchas gracias, amados. Dios les bendiga y les continúe bendiciendo y hasta una próxima oportunidad. Chao.